Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a explicar los tipos de datos que hay en Python. Comencemos. Primero que todo, ¿qué es un tipo de dato en programación? Son los valores que puede tomar una variable. Por ejemplo, un número, un carácter, un color, un estado. Y en Python podemos encontrar varios tipos de datos. Estos que vamos a ver se conocen como primitivos. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos, podemos observar que esta persona tiene cierta información. Podemos ver que hay un nombre, hay una edad que está eh, con un número entero, podemos ver que tiene su género, adicional tiene una nota que está en un número decimal y por último tiene una información de un estado de matrícula que está en estado verdadero, quiere decir que está activo. Como pueden ver, esta persona tiene mucha información y cada información es almacenada en un tipo de dato diferente. Entonces, vamos a explicarlos a continuación. Vamos a empezar con los numéricos, especialmente con los números enteros. Para Python se reconocen como int. Este tipo de dato comprende los números positivos y negativos no decimales. Entonces, vamos a verlos en Python. Entonces vamos a definir una variable que se llame número y vamos a asignarle un valor. Entonces, en este caso vamos a asignarle el número 50. Y vamos a crear otra variable que se llame número 2 y vamos a asignarle un número negativo, menos 100. Perfecto. Vamos a mostrarlo en pantalla. ¿Sí? ¿Cómo lo mostramos el número en pantalla? A través de la función print y el número y el nombre de la variable. En este caso vamos a mostrar primero la variable número que contiene el número 50. Entonces si lo ejecutamos, lo corremos de acá y aquí nos está mostrando el número 50. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos que este número que está acá en realidad es un número entero? O sea, ¿cómo el intérprete o el lenguaje de programación sabe eso? Entonces, en este caso vamos a hacer uso de una función. Entonces, ¿cómo podemos saber el tipo de dato que estamos usando? A través del comando type o la función type. Entonces, ¿cuál es la estructura? Escribimos type y entre paréntesis el nombre de la variable o podemos, si no colocamos el nombre de la variable, podemos colocar el proceso que vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, recordemos la función type y entre paréntesis el nombre de la variable o el proceso. Entonces, la variable número. Y para yo mostrar este resultado por pantalla, recordemos que utilizamos la función print y entre paréntesis lo que vamos a mostrar. Entonces, si volvemos a ejecutar, nos va a mostrar el número 50 que contiene la variable número y nos dice que es de tipo int, es decir, entero. Si hacemos el mismo proceso, entonces ahora vamos a hacer el proceso con la variable número 2. Entonces acá colocamos número 2 y acá también y volvemos a ejecutarlo. Y como pueden ver nos dice que el número menos 100 también es de tipo int, de tipo entero. Continuando con la explicación, ahora vamos a ver los números de punto flotante. Y el lenguaje de programación se reconocen como float, aquí en Python. Entonces, ¿qué nos permite guardar los números flotantes? Nos permiten guardar los números reales con parte decimal. Recordemos que el separador decimal en Python es el punto y no la coma. Vamos a ver un ejemplo. Entonces recordemos que tenemos estas dos variables. Entonces vamos a asignarle, por ejemplo, un punto para que quede 5.0 y acá en el número 2 vamos a colocarle menos 10.0, por ejemplo. Menos 10.0. Entonces, si mostramos la primera variable que es la variable número y la ejecutamos, nos dice que la variable 5.0 es de tipo float. ¿Sí? Y si hacemos lo mismo con el número 2, la variable número 2,
y lo ejecutamos, nos dice que el número menos 10.0 también es de tipo float, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente tipo de dato. Siguiendo con la explicación, siguen los números complejos. ¿Y cómo se reconocen? Porque son de tipo complex. Entonces, ¿y qué son los números complejos? Son aquellos que tienen dos partes. Una parte real, como por ejemplo 3, que es un número entero, o 7.5, que es un número decimal, y otra parte imaginaria, como 5j o menos 7j. Para Python se designan los números imaginarios con la letra J y no con la letra I, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí en número vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar 5 más 3j. Y acá vamos a colocar menos 10.0j. Entonces, si mostramos por pantalla la variable número y también mostramos el tipo de dato que se está guardando, vamos a ejecutarlo a ver qué nos muestra. Nos dice que el número complejo 5 más 3j es de tipo complex, es decir, número complejo, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, para Python los números imaginarios se designan con la letra J. Si yo le coloco la letra I, automáticamente me lo muestra de color rojo, indicando que hay un error. Entonces, recordemos que es con J. Y vamos a mostrar el número 2. Y también vamos a mostrar qué tipo de datos se está guardando. Entonces lo ejecutamos y también me dice que es de tipo complex. Perfecto. ¿Y para qué se utilizan los números complejos? Por lo general, pues se utilizan para análisis de circuitos eléctricos, para temas de aerodinámica y mucho más temas relacionados con la matemática pura. Sigue el tipo de dato string y en Python se le reconoce como str internamente. Entonces, ¿qué nos permite los tipos de datos string? Nos permiten almacenar secuencias de caracteres. Para crear una, podemos incluir el texto entre comillas dobles o comillas simples, y también se puede entre comillas triples simples o triples comillas dobles. Las más usadas pues son las comillas dobles o las comillas simples. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, estando en Python, entonces vamos a crear una nueva variable que se llame nombre y le asignamos un valor. En este caso vamos a escribirle Carlos, y como pueden ver, creamos el nombre de la variable y el nombre o el texto o el carácter lo encerramos en comillas dobles. Vamos a crear otra variable que se llame nombre2 y vamos a agregarle, a asignarle un valor. Vamos a escribirle Juan. Como pueden ver, el primer nombre lo guardamos con comillas dobles y el segundo con comillas simples. Vamos a mostrar el primer nombre, ¿sí? Entonces acá colocamos nombre y vamos a averiguar qué tipo de datos se está guardando en esa variable nombre. Vamos a ejecutarlo acá y como pueden ver nos dice que el resultado es Carlos y es de tipo str, es decir, string. Si hacemos lo mismo con la variable número 2, con la variable de nombre número 2, y también averiguamos qué tipo de datos se está guardando, nos dice que Juan también es de tipo str, es decir, string. Y si hacemos la prueba con otra variable y lo guardamos en triple comilla, por ejemplo, Alberto, y creamos otra variable y guardamos otro nombre en triple comilla doble, por ejemplo, Camilo. Entonces vamos a mostrar el nombre 3, la variable nombre 3, y también vamos a averiguar el tipo de dato que se está guardando. Vamos a ejecutarlo
Y nos dice que Alberto también es de tipo string. Vamos a la última variable, que es la número 4. Lo ejecutamos y nos dice que Camilo también es de tipo string. Y ya por último tenemos los tipos de datos booleanos. En Python se le conoce como bool y puede tomar dos valores, lo que es true y false. ¿Qué son los datos booleanos? Son los datos que permiten almacenar únicamente dos valores. Como ya lo mencioné, true, que es verdadero, y false, que es falso. Vamos a ver un ejemplo. Entonces borramos acá. Y, por ejemplo, si yo preguntara, ¿la capital de Perú es Lima? Eso es una pregunta. Entonces yo tengo dos posibles respuestas, verdadero o falso para esa pregunta, porque ya me están preguntando, ¿la capital de Perú es Lima? Y la respuesta es verdadero. Entonces, ese es un ejemplo de un tipo de dato booleano. Entonces, por ejemplo, cuenta, vamos a crear una variable que se llame cuenta Facebook y vamos a asignarle un valor, en este caso, true. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Tenemos una variable que se llama cuenta Facebook y está en un estado que se llama true. Quiere decir que está activa, ¿sí? Entonces, si yo aquí muestro el tipo de dato que está en la variable cuenta Facebook, si lo ejecutamos, permítanme, borramos acá y lo vamos a abrir, nos dice que la variable cuenta Facebook es de tipo bool, es decir, booleano, porque nos está guardando un estado, un valor, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejemplo, es decir, aquí directamente ya le estamos asignando el estado, que es true o false. Pero entonces aquí vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Vamos a preguntar si 2 es mayor a 4. ¿Sí? Entonces, de antemano sabemos que 2 no es mayor a 4. Quiere decir que si yo pregunto 2 es mayor que 4, eso es falso. Entonces, eso sería un tipo de dato booleano el que nos va a dar como respuesta. Entonces vamos a ejecutarlo y nos dice también que es de tipo bool. ¿Por qué? Porque el resultado es falso. Entonces, hasta aquí terminamos con los tipos de datos. Nos vemos en una próxima ocasión con los demás tipos de datos que tiene Python.